también hay que mencionar los líquidos que están en otras cavidades, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido transpleural, el líquido sinovial, entre otros que pues por su volumen pues no tienen mayor trascendencia en el manejo perioperatorio, pero en cualquier momento sí pueden alterar como producir edema cerebral. Sustancias osmolares que tienen cómo sería la distribución, porque ese medio, nosotros, el cuerpo humano está nadando en agua. Dependiendo de la edad, el neonato prematuro 95%, el neonato 90%, en pediatría 70, 80%, el adulto el mayor es 60% de agua de su peso corporal total. Pero los compartimentos tienen elementos moleculares como son los electrolitos, los iones catiónicos y aniónicos, como también algunas proteínas que amortiguan. Entonces, vamos a analizar a nivel del plasma la osmolaridad por litros. Observemos que no, esto es diferente a los mil equivalentes. Vamos a analizar los términos de la osmolaridad, tanto intersticial y extracelular. Nos ubicamos en primer lugar en el sodio, que es el elemento el elemento extracelular, y está alrededor de 142 milismoles por litro de agua, y 14 intracelular. El potasio lo sabemos que es intracelular, 140, extracelular 4.2, el calcio 1.3 extracelular. Veamos cómo va disminuyendo el magnesio, cómo el cloruro está aumentado como anión, 108, bicarbonato 24, fosfatos 2 y sulfuros 0,5. Veamos la creatinina 0,2, el lactato, que es importante de medición ahora, que nos habla del grado de perfusión tisular, y es importante el análisis del lactato cuando el paciente está en hipotensión, ya sea séptico o shock hipovolémico. Se hace necesario medir el lactato para ver cómo ha sido la evolución del manejo de esa respiración celular. La evaluación inicial de un paciente traumatizado, tenemos que verlo es con la depresión aguda del volumen. Un paciente que nos llega a un trauma de cualquier tipo, abdominal, torácico, craneano, óseo. Vemos el primer abordaje, si está consciente, y si está consciente, si tiene alguna depresión de volumen. Esa evaluación primaria y esa evaluación secundaria, según los protocolos de la Advanced Trauma Life Support, una estimación nos hace llegar a una estimación acerca de la pérdida sanguínea. ¿Qué tanto de volumen sanguíneo o qué porcentaje de ese volumen está perdiendo esa persona? Y debemos actuar al tiempo, prevenir que siga perdiendo y reponerle parte de esas pérdidas. La rapidez de la pérdida de sangre pues lleva a una hipotensión marcada, la evaluación de la reserva cardiopulmonar y la coexistencia de disfunción hepática o renal agravan la situación. La prioridad del trauma en este sentido es mantener perfusión de los órganos vitales. Es que los tejidos se les esté aportando el oxígeno necesario y suficiente para su consumo vital. La otra prioridad es la oxigenación por encima de los niveles críticos en una terapia temprana, y restaurar la perfusión y la oxigenación a niveles normales tan pronto como sea apropiado. Ahí entonces vienen a actuar los equilibrios de amortiguación, de pH
de acidosis, acidosis del mismo metabolismo, alcalosis, cómo ha sido la pérdida de volumen plasmático, el nivel de la presión oncótica en los vasos, para poder entonces entender cómo está esa célula en esa injuria, porque no le está llegando el oxígeno suficiente para actuar a través de la respiración tisular. La estimación de la pérdida y del déficit de pérdidas de volumen sanguíneo en el trauma representado en esta gráfica, en esta tabla, nos da un acercamiento de lo grave que está presentando este paciente en trauma. Y recordemos que esto es una cosa súbita, una cuestión súbita. Más en cirugía también puede presentarse de manera súbita una pérdida eh, no calculable y no prevenible en un momento dado, o una pérdida más lentamente que en ese instante, para eso está la observación clínica del anestesiólogo para ir reponiendo ese déficit de líquidos. A nivel de un hemotórax unilateral, se pierde alrededor de 3.000 mililitros, o sea, 3 litros de sangre. Claro, cuando se tiene una pérdida más de 1 litro, dicen las guías que el paciente tiene que hacerse una toracotomía, porque hay un gran vaso sangrante. A nivel de esta pérdida de hemotoras, pues llega el paciente a auscultarse, cómo está su pulso, radiografía de tórax, vemos los signos de motoras. Si es posible, pues tener acceso a la ecografía torácica, que también ha incursionado bastante en el manejo de los pacientes en trauma y hay que adquirir las habilidades y destrezas para ello, lo que hay un gran campo para todos ustedes que avancen en esa tecnología. Recuerdo hace unos años un paciente joven, no sé si ustedes se acuerdan de una balacera que hubo por ahí cerca de la fiscalía, un estudiante de psicología de la Universidad de Pamplona, más o menos unos 19, 20 años, fue impactado a nivel del tórax, llegó en shock hipovolémico al servicio de urgencias. Inmediatamente no creo que el cirujano no lo alcanzó a valorar. Yo estaba de turno a las 7 de la noche, lo subieron para hacer la parotomía. En esa tragedia del paciente, el paciente pálido con todas las sintomatologías de una hipovolemia. No hubo oportunidad para ver dónde había sido el impacto, fue en la región del tórax, lo consideran como tórax abdominal. Se dio anestesia, el paciente pues ventilaba bien, la saturación, la parotomía en blanco, no había hemotoras, no había, perdón, eh, hemoperitoneo. Al final de la cirugía el paciente se desaturó, auscultación bien, solicité al cirujano que lo valorara, se le colocó un tubatórax del lado izquierdo, no drenó nada, el paciente seguía con desaturación, se le colocó otro tubotórax en el tórax derecho, drenó por ahí 100 centímetros, el paciente recuperó presión y recuperó saturación. Salió de la cirugía tipo 9, 9 y media de la noche a la unidad de recuperación y a las 4 de la mañana presentó un colapso cardiovascular y falleció. La autopsia fue reportada como una lesión de un vaso pulmonar que había hecho pues homeostasia por el coágulo y pues al reanimarse y recuperar las variables de tensión arterial, sangró y fue fatal. Prácticamente era una herida mortal, pero
en ese sentido, por la premura, pues no se evaluó. Entonces uno llega al campo, llega el paciente en esas circunstancias, pues uno tiene que actuar y dejar muy bien constancia en la historia clínica. Bien, la distensión abdominal en esos pacientes en trauma o con heridas por arma de fuego se presentan con hemoperitoneo, que dependiendo de la tensión arterial, del pulso cardíaco, de la calidad de ese pulso, del color, de la temperatura y la textura de la piel, lleva a un edema, a indicarnos que hay un hematoma abdominal, un hemoperitoneo que puede ir de 2.000 a 5.000 mililitros, o sea, casi que un recambio total sanguíneo. Entonces ya están entendiendo que eso puede generar o va a generar, de hecho, alteraciones de los factores de la coagulación, además del déficit de la hemoglobina que va a transportar el oxígeno. En las fracturas pélvicas, importante cuidado, alrededor de 1.500 y 2.000 mililitros. Fracturas pélvicas hay que inmovilizarlas. Acuérdense que puede ir al retroperitoneo y sangrar y eso es mortal. Las fracturas de fémur que vemos muy frecuentes en pacientes jóvenes por trauma vehicular, de moto, pacientes de 16, 18, 20, 24 años con fracturas de fémur y vemos que aumenta la circulación del muslo. Hay una pérdida que va estimada entre 800 y 1.200 mililitros. Ese paciente está anémico, pero como la pérdida no es tan brusca, en una forma tan rápida, va a controlarse esas variables de, de hemodinámicas. Fractura de la tibia, 350 a 650 mililitros. Y las fracturas pequeñas, alrededor de 100 y 500 mililitros, depende del paciente. Bien, en este orden de ideas y tomado de la TLS, capítulo 1, tenemos que algunas dificultades que se encuentran en estos pacientes. Esos pacientes se pueden encontrar con hipotermia que puede estar presente al momento de la admisión o que ellos van a desarrollar hipotermia después de la admisión, entonces de la admisión a cirugía, a quirófanos. Esas dificultades encontradas tienen que ser prevenibles. En cuanto a un ambiente que se haya calentado, aquello de la difusión termodinámica de calor, también usar cobijas calientes, calentar los líquidos en lo posibles. En el hospital tenemos calentadores, pero no en todas las salas. Y sobre todo en las ciudades de baja temperatura hay que tener esa precaución de que los líquidos tienen que estar calentados un poquito más bajo de la temperatura de 36 grados para no producir alteraciones también de coagulación. Y después de que esté el paciente admitido, nuevamente hay que controlar la hemorragia rápidamente para también controlar la hipotermia, calentar los fluidos, calentar el medio ambiente usando también mantas térmicas. Entonces, un punto importante es el manejo de la temperatura, que todos estos pacientes que estamos suministrando líquidos son susceptibles de presentar dicha hipotermia. Con relación a la circulación, tenemos que ver el control de la hemorragia. El compromiso circulatorio en trauma resulta de una variedad de lesiones. Si son multitraumatismo, pues más todavía, dependiendo del volumen sanguíneo que se haya perdido y el gasto cardíaco al cual se haya llegado. La hemorragia es la causa predominante de muerte prevenible sin una lesión. Muertes prevenibles dependiendo del sitio donde haya sido el accidente, el transporte hasta un sitio de atención adecuada y el ingreso a la unidad de cirugía. Los pasos cruciales son identificar, controlar rápidamente la hemorragia y el inicio de la reanimación. En este caso estamos hablando de la reanimación con líquidos. De una vez excluido en los pacientes que están con gasto cardíaco bajo, con hipotensión,
y dificultad respiratoria, hay que descartar o excluir un neumotórax a tensión que es frecuente en trauma. Que este sea el causante del shock es una de las 5T, neumotórax, y considere que la hipotensión después de la lesión se debe a pérdidas de sangre hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si es así, iniciar la reposición de sangre junto con el diagnóstico de lo que está pasando en el paciente. Este es para explicar cómo son los compartimentos intracelular y extracelular tomados el libro Temas Selectos de Anestesiología de la Universidad de Antioquia, profesor Gómez. El comportamiento de los líquidos corporales, dijimos que el agua corporal total es del 60%, o sea que el cuerpo humano es más agua que cualquier otra cuestión. En un 40% de ese 60%, el 40% es intracelular y el 20% es extracelular, dividido en el líquido intersticial 15% y en el plasma 5%. Bueno, ¿cómo hacemos la restitución del volumen en pacientes traumáticos o en pacientes quirúrgicos? Lo hacemos con unas soluciones específicas que son clasificadas como cristaloides, que las usamos más en cirugías no mayores, o los coloides, que de entrada se pueden usar cuando hay grandes pérdidas, pero no es la línea de primera acción. Lo que pasa es que aquí vamos a referenciar las clases de las soluciones coloidales, que son las gelatinas, los almidones, los estranes y los coloides, como la albúmina. Veamos entonces las características de las gelatinas. Las gelatinas están constituidas como gelatina urea, gelatina cruzada y gelatina succinilada, con unas concentraciones en porcentaje de 3,5, 5,5 y a 4, de acuerdo a esa constitución, con un peso molecular más o menos que varía entre 35.000 y 30.000 daltons. Y esto es importante porque las soluciones coloidales oscilan entre esta concentración, o mejor, sí, de osmolaridad en Dalton, de peso de Dalton, entre 30 y 60 y 90.000 Dalton, dependiendo de esa clasificación, van a durar más en el torrente vascular. El efecto del volumen, la de 3,5 dura 1 a 3 horas y en este caso de las gelatinas, 1 a 3 horas en el torrente circulatorio. Recordemos que los cristaloides, en el 80% van a perdurar más o menos de 20 a 30 minutos en el espacio vascular. La eficacia del volumen está en restaurar el volumen en el 80% al nivel de todas estas gelatinas, con una osmolaridad que es la que se acerca más a la osmolaridad del plasma, que es 290. 280, 290, la de la urea está en 301, 296 y 274. Bueno, y hablamos de osmolaridad en cuanto a los pesos moleculares de estas sustancias. Es importante recordar que a nivel del vaso sanguíneo existen unas presiones que son dinámicas y cuya diferencia de presión hacen que o sacar líquido de ese espacio o llevar líquido hacia ese espacio. Esas son las presiones hidrostáticas en el sitio específico que es la presión hidrostática menos la presión de la parte local. Esa diferencia de presiones va a tratar de sacar líquido de ese espacio, y a nivel de las proteínas de la parte de la presión oncótica, la diferencia de esas presiones oncóticas hacen que fluya más líquido hacia ese vaso, entendiéndose que se hace
esta solución intravascular hiperosmolar cuando se aplican estas sustancias, ya sean coloideas o soluciones cristaloides hipertónicas. Entonces, viene un término para nosotros de profundización, usted ya lo sabe, soluciones isotónicas e hipertónicas, para poder entonces entender cuál es el flujo de estos líquidos a través de estos espacios vasculares. Otra de las características de los coloides es el hidroxietylextar, que se denominan HEX, entre compuestos de 70,05 que tienen destroza, 200 de hidroxiestar 0,62 y 450,07. Concentración al 6%, todas con una eficacia de volumen casi el 90 a 100%. Permanecen alrededor de las primeras más bajas, de 70, 1 a 2 horas, la de 205 a 6 horas, y así el GES de 450 de 5 a 6 horas, con un peso molecular de 70.000, y a medida que avanza la concentración, pues avanza el peso molecular hasta 450.000. Entonces estamos haciendo mención de una característica, que estas sustancias entre mayor cantidad osmótica van a permanecer más tiempo en el líquido intravascular. Bueno, era como estamos hablando de pérdidas sanguíneas masivas. El shock asociado con una lesión suele ser de origen hipovolémico. Tenemos que repasar las clasificación del shock. Recordemos que hay shock hipovolémico, que no es distributivo, shock séptico, que es distributivo, shock cardiogénico no es distributivo, y shock anafiláctico, que es también distributivo. Y enfocándonos a nosotros, lo que nos compete es manejar mayor posibilidad es el shock asociado con pérdidas sanguíneas, pérdida de líquidos o shock hipovolémico. Y en tales casos se inicia la fluidoterapia intravenosa con cristaloides. La primera línea de abordar a un paciente en shock no es iniciar la transfusión, sino iniciar volúmenes de líquidos parenterales cristaloides que tienen un componente de agua, pero un componente de moléculas más pequeñas como son los iones, los electrolitos. Un bolo de 1 litro de una solución isotónica puede ser necesario para lograr una respuesta adecuada en un paciente adulto, en estas características de trauma. Si no responde a esa terapia con cristaloides, ahí sí debe recibir transfusión. Los líquidos se administran con prudencia, como reanimación agresiva antes del control del sangrado, y se ha demostrado que aumentan la mortalidad y morbilidad. Bien, es una terapia que tiene que ser manejada en forma adecuada. A veces en las reanimaciones con líquidos en pacientes en trauma, iniciamos con volúmenes superiores de 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 cc. Eso es una reanimación agresiva que va a tener unas consecuencias también a nivel de los factores de coagulación letal. Lo veremos luego. Los pacientes con traumatismos graves están en riesgo de una coagulopatía, que puede ser alimentada aún más por pérdidas y en las medidas de reanimación. Usos de protocolo de transfusión masiva son con componentes sanguíneos se hace necesario. Ya no se está haciendo transfusión de sangre completa, se hace la transfusión de hemoderivados. Hacia allá hemos avanzado por aquello de las cantidades de efectos colaterales que tiene una transfusión completa, pero en trauma y guerra sí se tiene esa posibilidad de transfundir sangre total. Los estudios han demostrado mejor supervivencia cuando el ácido tranexámico se administra dentro de las 3 horas posteriores a la erección. Entonces, desde hace unos años se viene usando, y cada vez más, el ácido tranexámico como un antifibrolítico, que es para prevenir y disminuir las hemorragias. Tanto que lo usamos ya en cirugías, por ejemplo, cirugía de próstatas, histerectomías, aún en cesáreas posteriores a cesáreas, pacientes de neuro.
se usa el ácido tranexámico para disminuir la posibilidad de sangrado. Pero tiene un periodo de acción, 3 horas después de presentarse el trauma, hasta 8 horas puede ser en infusión. Bien, la fisiopatología del shock en trauma está recogida en esta gráfica. Viene la injuria, el trauma por cualquier circunstancia que va a presentar dos mecanismos. Una lesión tisular con toda la producción de la inflamación local, factores de inflamación, manejo para controlar el dolor, radicales libres y demás. Y además de esa injuria tisular, está aunada por la hipoperfusión tisular, que también va a aumentar la cascada de la inflamación como respuesta a la misma. Y el trauma, pues por el otro lado, va a llevar una pérdida aguda sanguínea, manifestada con una hipotensión, con un estado de flujo bajo, que se va a traducir como una baja capilaridad de acceso a la capilaridad, mayor hipoperfusión, cascada de inflamación. Esa hipoperfusión celular lleva a una isquemia celular, baja del pH, aumento del sistema anaeróbico, aumento del lactato, que va en el momento en que se esté haciendo la recuperación de estos pacientes, a una injuria de la reperfusión por los radicales libres que se han formado, que van a producir también mayor alteración, vasodilatación y arritmias cardíacas, y esto van a llegar que los órganos que han sido mal perfundidos, varios órganos llevan una falla multiorgánica. Las interacciones entre la isquemia, la biología de las células endoteliales y el sistema de coagulación apenas comienza a entenderse mejor. Pero esto comúnmente se manifiesta clínicamente en la triada que todos ustedes ya conocen y cada vez se familiarizan más en sus consecuencias. La triada letal, hipotermia, por eso es importante el manejo de la temperatura, las coagulopatías y la acidosis. Hipotermia, coagulopatía y acidosis. Una triada que no debería llegarse a presentar. El anestesiólogo debe conocer los efectos potencialmente adversos de las terapias, incluidos los líquidos, los hemoderivados y agentes fármacos, y sopesarlos cuidadosamente con los riesgos en su resucitación para que no hacerla insuficiente. Tiene que ser una reanimación de líquidos completa. Signos y clínicos de un paciente con hipovolemia que lleva a una manifestación de hipotensión, ya sea por pérdida de sangre o por efectos de la anestesia general, efectos de la anestesia regional o la pérdida de insensibles si se han aumentado en el proceso quirúrgico. Los signos es taquicardia, el paciente se dispara, 120, 140 la frecuencia cardíaca. Taquipnea, pues naturalmente cuando la gente no está anestesiado, pues estás en el servicio de urgencias, está respirando muy rápido. Y alteraciones mentales como agitación, combatividad, hasta confusión y letargo. Entonces tenemos un paciente con hipotensión, hipovolemia, está pálido, está muy agitado y hay que ponerles oxígeno, darle el volumen que necesita, transfundirlo para que él cambie ese estado, porque es un estado de hipoxia. Otra es cianosis periférica central, palidez, diaforesis. La presión del pulso estrecho, palpamos los pulsos, son filiformes, no se alcanzan a percibir, la gente está muy frío, dificultades para la señal del oxímetro, entonces al estar muy frío el oxímetro no marca, a no ser que sean unos oxímetros específicos, especiales. La disminución de la presión de la orina es un signo clínico muy interesante, que a nosotros nos decían que era la medición del gasto cardíaco en la residencia, porque tenemos que estar muy atentos a los flujos urinarios para que estuviera por encima de 0,5, 1 mililitro kilogramo hora. Si estaba por debajo ya había alguna alteración de su función renal que había que corregirla. Otro signo es hipotermia, hipotensión y una perfusión capilar disminuida.
Bien, es para hablar de la clasificación que trae el ATLS en shock hemorrágico, según las pautas, clasificándose que generalmente en la clase 1 y 2 se presenta como un shock compensado u oculto, que es relativamente responde a las medidas de reanimación con líquidos, y el shock no compensado generalmente indica un nivel profundo de perturbación y trastorno fisiológico. En estas cuatro clasificaciones de shock dado por ATLS, que es soporte de traumático avanzado, tenemos los parámetros de pérdidas sanguíneas. Cuando hay una relación, una pérdida menor del 15%, lo clasifican en la primer capítulo, clase 1. Nosotros en quirófanos podemos llegar al paciente a una pérdida del 10% y en ese momento ya iniciamos la transfusión de glóbulos rojos. En esa clase 1, una frecuencia cardíaca menor de 100, presión normal, presión de pulso normal, frecuencia respiratoria de 14-20, si no, el paciente pues, si no está anestesiado, gasto urinario mayor de 30 mililitros hora, y un estatus normal, un estatus mental normal. Clase 2 está en el rango de 15 a 30% de la pérdida sanguínea, la frecuencia cardíaca está por encima de 100, la presión normal sigue siendo normal, presión arterial, la presión de pulso disminuida, frecuencia respiratoria entre 20 y 30, taquipnéico, gasto urinario entre baja, 20 a 30, y está el paciente ansioso. En este momento, si aplicamos una reanimación de los líquidos, vamos a obtener una respuesta favorable. Pero si avanza el paciente o por cualquier circunstancia llegó a una pérdida entre 30 y 40% o mayor de 40, pasa a clase 3-4. Con una frecuencia mayor de 120 a 140, ahí sí se deprime la presión sanguínea porque las respuestas simpáticas ya no alcanzan a obtener que mejore esa presión arterial. La presión de pulso está muy disminuida, casi no percibida. La respiración se hace más alta, más taquipnéico, 30-40. El gasto urinario baja, los flujos de 5 a 15 mililitros por hora, no medible a nivel del 4. El estado mental es confuso y letárgico en el 4. Esas tablas las debemos nosotros tener impresas y tener una carpeta para ir estudiando, porque acuérdese que en la evolución del conocimiento ahora viene en moda son las herramientas de apoyo y soporte diagnóstico, y ya ahora con el iPhone y con todas esas tecnologías tenemos todas esas escalas a nuestra mano. Antes teníamos que hacerle un mapeo mental para poderlas obtener, y eso pues exige mayor concentración desde el punto de vista del conocimiento. Respuesta al inicio de la infusión de líquido. Entonces, ubicándonos allá en esa clasificación del grado 1 hasta el 4, con esas características, cómo actúan en las variables que hemos visto, vemos entonces cómo vamos a observar la respuesta a los líquidos. En las pautas del ATLS se utiliza la respuesta de los pacientes a bolos cristaloides de 2.000 mililitros de lactato de Ringer, o sea, 4 litros, o 20 mililitros por kilogramo en niños, durante 10 a 15 minutos, y vamos a observar respuesta, para clasificar su pérdida de sangre estimada y la probabilidad de una hemorragia continua, y si es así, una necesidad de una intervención quirúrgica. Bien, entonces con relación a la restitución de esos líquidos, se está haciendo la restitución de los líquidos, vamos a obtener una respuesta rápida, una respuesta transitoria, o no se va a obtener respuesta. Con relación a los signos vitales, en una respuesta rápida se retorna a la normalidad, las pérdidas estimadas de sangre mínimos están entre el 10 y el 20%, está en clase 1-2. Necesidades de cristaloides, de más cristaloides es baja, la necesidad de transfusir sangre es baja, da para que la sangre que se vaya a transfundir tengan pruebas cruzadas, y la intervención quirúrgica es posible, pero no es en una forma inmediata, y siempre tiene que estar con el concurso del cirujano.
En la transitoria, pues es la parte intermedia, pero en donde no hay respuesta. Cuando ya se pasan esta cantidad de líquidos, ya se presenta una pérdida severa, hay que iniciar la reposición de sangre. eh, la- ya se hizo una reposición de cristaloides alta y es necesario llevarla a cirugía. Aquí dice que como es una emergencia, la sangre se libera del banco, pero ya no se hacen las pruebas, no hay tiempo para hacer las pruebas cruzadas, pero ya están los protocolos que tienen los glóbulos rojos eh, negativos, ya probados y listos para ser mandados a quirófano para transfusión o a servicio de urgencia. Doctor, una pregunta. Sí, no escucho bien. ¿Aló? ¿Aló? No escucho. Aló. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Eh, No, ok. Hay mucha interferencia. ¿Ahí me ¿Aló? pueden escuchar? ¿Aló? ¿Ahí me pueden escuchar? Ahora sí mejoró. Sí, cuénteme. ¿Qué pregunta? Eh, ¿Cómo se hace para medir la pérdida de sangre? Ahí Bueno, lo medían en porcentajes, pero ¿cómo se no, hace? por eso la pérdida de sangre se mide por la clasificación de sus variables hemodinámicas, ¿sí? Y la respuesta a la infusión de entrada de 1 litro, si hay una respuesta y si esa es más de 15 minutos, pasa a ser transitorio y si cae, hay una pérdida sanguínea marcada y clínicamente. Entonces usted tiene que hacer el abordaje del cirujano y dirá, bueno, hagámosle una ecografía abdominal o una ecotorácica, ¿sí? A veces hacían, ya no hacen la paracentesis, sino que clínicamente está dado y es igual la parotomía para él, porque hay un gran vaso o un tejido que está comprometido. Ya en quirófanos sí hay unas formas indirectas para medir la pérdida de sangre. Si cirugías, si dicen que si saca una compresa empapada de sangre, hay una pérdida de 100 centímetros de sangre. Si es una gasita de pediatría que está empapada de sangre, tiene una pérdida de 10 centímetros. Y si es un cotonoide, una pérdida de 3 centímetros. Usted sume que sacaron 5 compresas, por ejemplo, un paciente que se lleva a cirugía de urgencias, 5 compresas empapadas ya van 500, ¿ya? Estimándose las otras pérdidas, el paciente ya necesariamente debe iniciar la transfusión sanguínea. Bueno, movimientos de los líquidos. Tenemos el término de fluencia fluida, que da con la administración demasiado agresiva de líquidos, conduce a la devolución y la ruptura de los coágulos. Les dije el caso del joven que falleció por un impacto en el tórax y que fatalmente tenía una herida de la arteria pulmonar. Ese paciente llegó, aunque llegó hipotenso, pues llegó en ese momento controlado porque se le puso los tubos y no drenó. Cuando se le recuperó sus variables hemodinámicas, ya a las 4 de la mañana hizo desprendimiento, me imagino, de ese tapón y murió en forma súbita. La mejoría transitoria de la hemodinámica, pero aumenta el sangrado. Si vamos a poner más líquido, más volumen, o sea, ese es el otro extremo, vamos a poner a sangrar. Y los efectos inmunomoduladores de los líquidos en la reanimación también pueden exacerbar la respuesta inflamatoria a la lesión, como lo vimos en la gráfica anterior, lo que lleva a un aumento de la permeabilidad, radicales libres, mayor extravasación de líquido, mayor presencia de edema. El resultado es una hipotensión recurrente que conduce a una mayor administración de líquidos y se forma un círculo vicioso. Veamos entonces el círculo vicioso que se produce por una reanimación vigorosa de líquidos, se produce hemodilación, se incrementa el sangrado porque los factores de coagulación se han hemodiluido y aparte que se han perdido por la hemorragia.
la inmunomodulación que da por el trauma del tejido, liberaciones de factores proinflamatorios, que aumentan la permeabilidad del capilar, llevando a una hipoperfusión y a una recurrente hipotensión. Objetivos de la reanimación en hemorragia. Objetivos en la reanimación con líquidos en pacientes con hemorragia. Mantener una presión de perfusión adecuada en el cerebro y otros órganos vitales. Primordial. Evitando un shock irreversible. Prevención de la rotura del coágulo y empeoramiento de la hemorragia. Restaurar el volumen circulante. Restaurar la microcirculación. Modulación de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Y restauración de la homeostasis y la integridad de los órganos terminales. Esto se va haciendo concomitantemente, pero fíjese que no es fácil llegar a instaurar una mejoría, por decir algo, de la microcirculación cuando estamos manejando el shock, que no estamos administrando los componentes sanguíneos, se va a hacer irreversible, ya las células no tienen el elemento o el sustrato que es el oxígeno para realizar su respiración celular y llega pues a la muerte de las mismas. Bien, reanimación temprana versus tardía. Enfoque básico en la reanimación temprana versus tardía. O sea, todos tenemos que saber esto, aunque nosotros no vamos a estar en la escena de la reanimación. Ya hay personales técnicos profesionales de la salud que se encargan de esta reanimación de paciente y trasladarlos a las unidades especializadas. Y lo otro es que cuando llega al servicio de urgencias, está el personal preparado para eso y luego cuando llega el paciente al quirófano. La reanimación temprana es prehospitalaria, reconocimiento, identificar la causa, manejo correcto de la parte mecánica y el control básico. Control del daño y control de la resucitación. Es importante este término, el control del daño, porque antes, 10, 15 años atrás, cuando no estaba tan tenido en cuenta este término de control de los daños en cirugía, veíamos muchos pacientes que se nos morían a la 1, 2, 3 de la mañana en sala de cirugía con la tríada de la muerte: hipotermia, con coagulopatía y con acidosis. Paciente exangüe, le decía un cirujano, paciente lo tengo perdido, y él seguía ya haciendo sus ráfidas intestinales 15, 20 y el paciente no salía. ¿Qué se hace ahora? El paciente llega, se reanima, si hay un trauma hepático, se da un hematoma, se le pone comprasa y se cierra para una segunda mirada, una segunda cirugía a las 24 horas. Así es todo ahora, a no ser que tenga un compromiso de un gran vaso abdominal. Y la reanimación tardía es cuando llega el paciente ya a una reanimación tardía, tiene que hacerse una reanimación agresiva para estabilizar la microcirculación, para restaurar el volumen sanguíneo, para corregir o evitar el daño de la coagulopatía, restaurar las hemostasias y el control selectivo de lo que se va a reparar y nuevamente evaluación. Entonces, aquí en este caso yo me pongo a pensar, si ese muchacho, ese paciente tan joven, que murió en la madrugada en la unidad anestésicos, se ha debido llevar de una vez a cirugía. Faltó de pronto evaluarlo desde ese punto de vista hemodinámico, haberle recuperado su volumen, esperar si hubo respuesta transitoria o si se hubiera descompensado. De todas formas, la herida era fatal y era mortal. Bien, tenemos disposición de líquidos para la reanimación en shock hemorrágica. Entonces, esta prácticamente es como la diapositiva del resumen del manejo de los líquidos, tanto en cirugía como en trauma. Entonces tenemos aquí los líquidos, los beneficios de cada uno de ellos y los riesgos que trae la administración de ellos.
Tenemos líquidos, cristaloides. Estos son llamados cristaloides. Soluciones cristaloides isotónicas. Tenemos la solución salina, que ya no debe ser llamada normal, sino solución salina a 0,9%, porque se pensaba que era una solución isotónica y estudios han demostrado que es una solución hipertónica. Beneficios. Tiene una rápida expansión, además es compatible con los glóbulos rojos. El riesgo es la dilución de los componentes sanguíneos y se le ha estudiado profundamente que produce cuando se administra unos volúmenes grandes de solución salina normal, que se va a llevar a una acidosis metabólica hiperclorémica, que va a llevar a mayor constricción a nivel de los vasos renales, pudiendo producir una lesión renal. Pero eso lo ve uno que en las unidades de cuidado intensivo, 24, 48 horas o más, todo el tiempo es solución salina normal. El lactato de Ringer, como solución cristaloide isotónica, tiene las mismas características de la solución salina, expande y es una mezcla de electrolitos fisiológicos. Entonces, primera línea de entrada para reanimar y para manejar el paciente en cirugía es solución lactato de Ringer. También puede producir, no produce la dilución de componentes a volúmenes grandes difundidos, y esa solución contiene calcio y puede también afectar en la parte de la coagulación, mejorarla, ¿no? El Plasmalite A es una solución cristaloide. Plasmalite nunca, no la he usado, pero existe y en una parte la usan. Tiene las mismas características también del lactato de Ringer, expande y una mezcla de electrolitos. Riesgos también de diluir los componentes sanguíneos de la coagulación. Entonces, grandes capítulos. Cristaloides y coloides. ¿Cuál es mejor? Es la eterna pregunta y las investigaciones no han podido resolverla. Dicen que ambos son favorables, pero por cuestión de costos y riesgo-beneficio, usamos todo el tiempo cristaloides y en algunas oportunidades nosotros llegamos a usar coloides en estos pacientes de gran pérdida sanguínea en cirugía. El prototipo del coloide es la albúmina humana, que eso va a producir como beneficio una rápida expansión del volumen sanguíneo. Alrededor va a durar más o menos unas 6 horas. Los riesgos como este es un expansivo, puede llevar una edema. No va a haber beneficios y también produce dilución de los componentes sanguíneos. Está reservada actualmente por sus costos para manejo de pacientes quemados, pacientes con baja albúmina o de nutrición crónica. En ese sentido, da entonces la albúmina humana. Las soluciones de starch, los HATS que vimos, tienen una volumen de expansión rápida, pero con un riesgo de que van a presentar alteración coagulopática, sobre todo con los productos de primera generación. No va a dar mayor beneficio y también diluye los componentes, factores sanguíneos. Tiene ese problema de coagulopatía porque actúa también sobre los factores de coagulación. La solución coloide se llama la solución salina hipertónica. La usamos particularmente, revisé bastante el tema y inclusive en el hospital nos las preparaban cuando teníamos las centrales de mezclas. La solución salina hipertónica al 3%, al 7,5%, o sea que aumenta la osmolaridad. Eso hace que el espacio vascular se expanda rápidamente, ¿ya? Pero tiene que ver también con la parte mejora, en la parte con trauma cerebral y de isquemia cerebral. Están las dos indicaciones de las soluciones hipertónicas es en el shock hemorrágico y para tratar el edema cerebral. De hecho, en neurocirugía se usan estas soluciones hipertónicas.
Tiene los riesgos es rápido incremento de la presión, puede también exacerbar el sangrado y diluye los componentes. Las células rojas son coloides, rápida expansión, con el problema de que van a producir lesión pulmonar, el conocido TRALI, por estas transfusiones y las infecciones virales. El plasma, lo mismo, tiene los factores de coagulación, rápidamente expande el volumen y nuevamente el problema de las infecciones y del TRALI a nivel pulmonar. La sangre total fresca, una rápida expansión, transporta el oxígeno, incluye los factores de coagulación, plaquetas, es ideal como en resucitación, pero está ahora para los pacientes en guerra. Y los riesgos es que en la práctica civil no está disponible con una logística de demanda baja. Bien, fraccionamiento y reconstrucción de una unidad de sangre total. Vemos que una unidad de sangre total tiene 500 mililitros, transfúndame una o dos unidades de sangre. Pero ¿qué es lo que contiene? Un volumen de 500 mililitros, hematocrito de 45%, actividad de los factores de coagulación 100% y plaquetas de 250.000 unidades. Pero a nivel del fraccionamiento de sus componentes de coagulación, tenemos entonces las células rojas empaquetadas, 355 mililitros, es el volumen que le mandan en una unidad de glóbulos rojos, que tiene un hematocrito de 55% alto. El plasma fresco congelado, 275 mililitros, con una actividad de los factores de 80%, recordemos que también tiene fibrinógeno. Las plaquetas van en 50 mililitros cada unidad, con un contenido de 5 por 10 a la 10 plaquetas. Quiere decir que por cada 10.000 caída de la plaqueta se debe transfundir una unidad. Y entonces el paciente que le entrega 660, si se le suman todos estos para ver una unidad, en la reinfusión de estos componentes, entonces le va a entregar 660 mililitros de los 500, ¿no? Con un hematocrito bajo, 49, factores de la actividad 65% y unas plaquetas de 88.000 unidades. Eso es más o menos un recuento de lo que hace la sangre total y cómo son sus componentes y la sumatoria de los mismos. Bien, manejo de líquidos perioperatorios para cirugía mayor. Esa es la parte también que nos vamos a enfocar aquí, en este momento. Es decir, el equilibrio de los líquidos adecuados antes, durante y después de la cirugía puede reducir la morbilidad. Entonces recuerda que cómo nosotros accedemos a un paciente que nos llega a una cirugía programada con un ayuno que se ha ordenado. Y ese ayuno tiene que ser repuesto, ese volumen, a través del inicio y transcurso de la anestesia. Esta reseña examina los conceptos actuales que rodean el manejo de los líquidos en cirugía electiva mayor. Esto está tomado de la publicación de Cuidado Intensivo General del Hospital de París, en francés, Poincaré Hospital, no sé, toca estudiar francés ahora. Bien, entonces ahí dice que este estudio con relación a fase prequirúrgica, transquirúrgica y posquirúrgica de manejo de los líquidos. En la fase prequirúrgica, tomado de la revista Anesthesiology del 2017, tenemos que estas guías se aplican para prevenir la aspiración a nivel de la inducción anestésica. Veamos entonces cómo nos puede llegar un paciente en fase, cómo fue el manejo en su fase prequirúrgica. La deshidratación antes de la cirugía electiva es común y con frecuencia se relaciona con el ayuno y la preparación intestinal. Dos factores. El ayuno, nada de ingestas o ingesta de líquidos o de sólidos. Y si es de una cirugía abdominal, la preparación intestinal.
El tratamiento de líquidos antes de la cirugía tiene como objetivo mantener la volemia y prevenir la deshidratación preparatoria que puede aumentar el riesgo de una lesión renal aguda posterior. Entonces, en las intervenciones del ayuno prequirúrgico, que esa siempre es la discusión porque esos estudios están hechos por unos países avanzados y no considerados para nosotros, que la cultura alimenticia es totalmente diferente, con sustancias que se demoran en digerirse y que retrasan el tránsito gástrico intestinal. Entonces, están los líquidos claros y están entre ellos, para los adultos, están los líquidos que para líquidos claros entre 2 a 4 horas versus más de 4 horas para los adultos. Para los niños de la ingesta de líquidos claros está también entre 2 y 4 horas versus 4 horas. Ahora se dice que niños líquidos claros se puede dar jugos hasta 2 horas, 2 horas antes de la inicio de la anestesia. Si está dado por leche materna, 2 horas versus 4 horas. Y si está dado por leche de fórmula, de 2 a 4 horas también. Recordemos que esa leche se demora más su digestión. Y para los líquidos sólidos y leche no humana, tenemos el tiempo de espera de 4 horas o más de 4 horas u 8 horas. Entonces ahí sí, eso va más o menos dentro de los protocolos que tenga la institución, pero también al criterio clínico del médico y del anestesiólogo, tiene total autoridad para decir que ese paciente no reúne el ayuno debido y necesario, y si tiene el ayuno debido, hay que hacer la reposición de ese déficit de líquidos a nivel del gas anestésico. Veamos entonces la terapia intraoperatoria de la reposición de líquidos dirigida por objetivos. Tenemos un paciente normal, va a ser sometido a anestesia, entonces vemos cuál es la variación de su volumen sistólico. Si es una variación de menos del 10%, solamente se le reemplaza con líquidos. Y ahí tenemos esa presentación. Tenemos un esquema muy interesante y apropiado para hacerlo. Y se aplica para niños y para adultos, que va en reemplazo en función de los kilogramos de peso. Entre 0 y 10 kilogramos se reemplaza 4 mililitros por kilogramo hora. Si está entre 10 y 20, se tiene los mismos 4 mililitros de entrada por los 10 kilos, serían 40, más 2 mililitros por los kilos que exceda de 10 hasta 20. Y supongamos que es a 20. Entonces tenemos 40 más los 10 por 2, 20 serían 60. Hasta 20 kilogramos son 60 mililitros por hora. Si pesa como ustedes 60, 70 kilogramos, vámonos con 70 no normal, entonces por encima de 20 kilos se reemplaza 1 mililitro por kilo. Ya hicimos el cálculo que hasta 20 kilogramos son 60 mililitros. De 20 a 70 la diferencia son 50 kilogramos. Por uno son 50 mililitros. Más 60 que ya llevamos son 110. Le vamos a poner 110 mililitros por hora de mantenimiento. A eso tenemos que sumarle la reposición del ayuno. Esa reposición del ayuno se hace por horas. Ese paciente tiene 10 horas de ayuno, ¿verdad? 10 horas de ayuno, pero tenía un cálculo de 100. Entonces sería 1000. Le ponemos en primeras horas de la cirugía 500, en la siguiente 250 y a la tercera hora los 250 y hemos completado la reposición del ayuno más las del mantenimiento. ¿Y por qué se da mantenimiento? El mantenimiento se da por las pérdidas insensibles, por la respiración, está con respirador, pierde más vapor, por la diuresis, por las pérdidas insensibles a nivel de la evaporación, si está en la cavidad abdominal abierta, ¿ya?
Esa se pierde más o menos 10 mililitros, si es torácica, otros 10 mililitros, así más o menos hace usted el cálculo. Y las pérdidas patológicas. Si el paciente tiene una colostomía, hay que reponer el volumen de la pérdida por la colostomía. Si el paciente tiene una sonda nasogástrica, hay que reponer la pérdida por la sonda nasogástrica. A veces tienen 500, ¿sí? Hay que hacer esa reposición. Más las pérdidas que uno está viendo en cirugía, que usted lo está viendo clínicamente, las compresas empapadas, ya se dijo, 100 mililitros, las gasitas 10 y los cotonoides 1. Sobre todo, los cotonoides, sobre todo en neurocirugía, usan 5, 10 o más cotonoides. Imagínense, 10 cotonoides por 3 son 30 mililitros, que representan bastante, sobre todo es un niño. Bueno, entonces ahí explicamos que es menor de 10% si hay variación del volumen sistólico, le damos esa cantidad de líquidos para mantenerla, y así vamos bien. Pero si ese volumen de la variabilidad de la presión sistólica está por más del 10%, tenemos que entonces mantener la presión arterial, irnos a la presión arterial, ya se le está dando líquidos, pero si la presión arterial está por encima, la media de 60, la presión arterial por encima de 60 milímetros de mercurio, continuamos con líquidos. Si se bajó la presión media de 60 milímetros de mercurio, hacemos el estudio, bueno, análisis del índice cardíaco, en este caso que estaba por objetivos, y si está menor, si el índice cardíaco está mayor de 2.5 litros por metro cuadrado, ya le hemos dado líquido acá, hay que darle inotrópicos para forzar la función cardíaca. Pero si está menor, o sea que ya está en alteración de función cardíaca, y si ese índice cardíaco en cuestión de 2.5 litros por minuto, tenemos que usar vasoconstrictores. Entonces terminaremos en el paciente infundiendo líquidos, infundiendo inotrópicos y dándole vasoconstrictores para poder mantener una presión de aporte de oxígeno adecuada. Bien, nuevamente, ya un esquema, ahora sí podemos entender mejor lo que son los componentes de de los líquidos que vamos a administrar con relación a la solución salina, al Harman, al Plasma Light, al hidroxyethyl starch, el HAS, las gelatinas, Helofuscine, que usamos bastante en la gelatina, aún se usa, y la albúmina. Vamos a ver cómo varía el sodio en cada una de esas soluciones. Sodio, que al 0, o sea, cloruro de sodio de 0,9%, 54 milimoles, ya, milimoles de sodio y 154 milimoles de potasio, para una cantidad de la osmolaridad de 308. Y recordemos que la osmolaridad del plasma es de 280, entonces es hiperosmolar, la solución salina normal. Y está en un pH de 4,5 a 7. La solución de Harman tiene menos sodio que la salina, 131, tiene cloruro 112, tiene potasio 5,4, tiene calcio 2 milimoles por litro, tiene lactato 28 milimoles por litro, un pH de 5 a 7 muy similar a la solución fosalina, con una osmolaridad de 278. Por eso entonces lo ideal es iniciar siempre con solución de Harman, 278. Plasma Light no lo he usado, pero tiene 140 de sodio, 98 en equivalente de cloruro, 5 de potasio, pH de 6,5 a 8, con una osmolaridad de 294. Ahora sí, los HERS, el hidroxietil stars, acordemos, dijimos que son 6% de volumen, y el que está en 130,04, el volumen, sodio casi la misma que tiene la solución salina normal, el cloruro mismo que tiene la solución salina normal, con un pH de 4,5 y una osmolaridad de 308. Las gelatinas, sodio 154, la misma del cloruro de sodio, cloruro 120, pH 7177 y osmolaridad 274. Y la albúmina tiene sodio,
tiene 148, cloruro 128, pH 6,773, con una osmolaridad de 250. Bien, respuestas hormonales a la cirugía y sobrecarga de líquidos. Entonces, fíjense que si damos muchos líquidos o si dejamos de suministrar los debidos, va a haber un cambio en las hormonas. ¿En cuáles? La aldosterona, la hormona antidiurética, la renina-angiotensina 2 y el péptido natriurético. Las respuestas a la cirugía y todas estas, si se da buena suministración, aumentan la secreción de estas hormonas y cuando hay una sobrecarga van a disminuirse. Y los efectos de la distribución tiene que ver la aldosterona con el sodio, con retención de sodio y la excreción de potasio. La antibiótica tiene que ver con la retención de agua. La renina con sodio y con la excreción de potasio y el péptido natriurético tiene que ver con la diuresis y con la natriuresis. Eso será otro capítulo grande que hay que revisar cómo actúan estas hormonas y si se presenta una diuresis insípida, una diabetes insípida, o si se presenta un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que es la que se ve en pacientes sometidos a cirugía de neurocirugía. Bien, efectos de la terapia con líquidos intraoperatorios sobre el rendimiento del miocardio en una curva de Starling. Vea cómo es entonces la función del miocardio, que es la bomba que va a garantizar el suministro de ese volumen a los tejidos dados por su contractibilidad y cronotropismo, siempre y cuando esté sus válvulas funcionando bien. En las X, el volumen administrado y en la Y, el gasto cardíaco. Si administramos una cantidad de líquidos no tan altos, vemos que hay una mejora de ese gasto cardíaco. Y si nos mantenemos ahí y con el tiempo pasamos a una sobrecarga, esa administración va a alterar la perfusión, la alteración de la función miocárdica. Entonces va a llevar a una alteración de función bomba. Esta gráfica es muy importante para explicar cuando hay una sobrecarga de líquidos con relación al gasto cardíaco, teniendo en cuenta que el paciente quirúrgico en estado basa 1 normal llega con una contractilidad normal, que la anestesia de cualquier forma, general o regional, va a producir una depresión de la contractilidad. Y nosotros tenemos que mantener una mejora de esa contractilidad. ¿Qué sucede? Veamos acá porque es una gráfica interesante para explicarle que el paciente está acá, el punto A, que la anestesia general va a producir vasodilatación y más aún la anestesia regional, llevando entonces a la contractilidad, dentro de la curva de la contractilidad normal, al punto B. O sea, lo deprime, que se representa en el punto C de una depresión miocárdica. Para poder llevar ese punto C a una mejor, a devolverle la normalidad a la contractilidad miocárdica dentro de la anestesia, vamos a suministrar, si solo vamos a suministrar líquidos, vamos a tener una cantidad mayor de esos líquidos suministrados para poder devolver ese punto D al punto E dentro de la contractilidad normal de ese paciente. Al suspender la anestesia general y al pasar al efecto de la anestesia de bloqueos epidurales suerales en los dedos, ese paciente lo volvemos a llevar al punto A, pero lo dejamos en un punto E, en el cual lo llevamos a una sobrecarga de líquidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar desde ese punto de vista, porque hemos entregado un paciente hiperdinámico con una sobrecarga de volumen. Entendiéndose así, entonces debe tenerse en cuenta todo esto para mejorar la funcionalidad miocárdica y evitar esa depresión.
manejar volúmenes más bajos con soportes vasopresores para tratar de elevar la presión arterial y el gasto cardíaco sin deprimir el miocardio. Ya que es muy importante, tiene que ver con la ley de Starling, nuevamente la fisiología y demás, para poder entender lo dinámico que es la reposición de los líquidos de un paciente. A simple vista pareciera simple, sí, pero vea todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces